España ocupa un lugar destacado entre los países que utilizan energías renovables para reducir su dependencia energética exterior y la emisión de contaminantes atmosféricos. En los últimos años, la energía eólica y la solar fotovoltaica han experimentado un notable crecimiento, seguidas por la energía solar térmica, la mini hidráulica y el aprovechamiento de la biomasa y los residuos sólidos urbanos como combustibles o para producir biocarburantes. Hay otra energía renovable de la que la humanidad se servía hace ya 20.000 años para bañarse, relajarse y cocinar alimentos, y cuyo uso en nuestro país es insignificante en el cómputo total del consumo de energías renovables. Una energía que está disponible en cualquier momento y situación, cuando no hay viento, cuando cae la noche, cuando está nublado, cuando estían los cursos de agua, cuando se agostan los cultivos. Esa energía es la energía geotérmica, que es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie sólida de la Tierra. Existe desde la formación del planeta hace unos 4.500 millones de años y está atrapada en su interior desde que se endureció la corteza terrestre hace unos 3.800 millones de años. En unos pocos lugares del planeta existen masas de rocas que son calentadas por cámaras magmáticas incandescentes que han ascendido desde las profundidades como consecuencia de movimientos de la corteza terrestre. Si existe circulación de agua subterránea o de agua inyectada desde la superficie, ese agua capta el calor de las rocas pudiendo transportarlo al exterior de forma concentrada mediante pozos de bombeo. Una vez en la superficie, el agua, dependiendo de su presión y temperatura, estará en fase líquida o de vapor, pudiéndose emplear para producir energía eléctrica, para calefacción de espacios o en procesos industriales que precisen calor. Sin embargo, en cualquier lugar del planeta, el subsuelo a 15 metros de profundidad se encuentra a una temperatura constante todo el año. A partir de 20 metros de profundidad, la temperatura aumenta a razón de unos 3 grados centígrados cada 100 metros como consecuencia del gradiente geotérmico, el escaso y difuso calor que encierran suelos, rocas y aguas subterráneas a poca profundidad puede aprovecharse para calefacción y refrigeración de edificios y para producción de agua caliente sanitaria, empleando intercambiadores de calor subterráneos y bombas de calor geotérmicas, que a cambio de pequeños consumos de energía eléctrica permiten captar ese calor, concentrarlo y elevar su temperatura, proporcionando ahorros de energía térmica en edificios que, comparados con sistemas convencionales de gasoil, gas o electricidad, pueden representar entre un 30 y un 70%. Ahorros no desdeñables si se considera que actualmente el mayor consumo energético en los hogares de nueva construcción se realiza para satisfacer necesidades de climatización y agua caliente sanitaria. El espacio subterráneo que se extiende a partir del primer metro y hasta 400 metros de profundidad es el dominio de la geotermia superficial o de poca profundidad, llamada también energía geotérmica de muy baja temperatura. En ese espacio se construyen los intercambiadores de calor subterráneos, que, conectados a bombas de calor geotérmicas, permiten aprovechar temperaturas del subsuelo comprendidas entre 10 y 30 grados centígrados. Desde finales de los años 70, pero particularmente desde principios de los años 90, se ha producido un gran incremento en el empleo de bombas de calor geotérmicas para climatización de edificios y producción de agua caliente sanitaria, estimándose que actualmente hay más de 1 millón de instalaciones en Canadá, Estados Unidos, Japón, Suecia, Alemania, Austria, Francia y otros países europeos. Una bomba de calor geotérmica es un aparato termodinámico que dispone de un circuito cerrado estanco por el que circula un fluido frigorífico que cambia de estado, líquido o gaseoso, en función de los 4 órganos que atraviesa: evaporador, compresor, condensador y descompresor. En el evaporador, el calor captado en el terreno por un fluido portador de calor, agua o
o agua con un anticongelante que recorre el intercambiador subterráneo es transferido al fluido frigorífico que se vaporiza, pasando del estado líquido al estado gaseoso. El compresor eléctrico comprime el gas frigorífico y eleva su temperatura. El condensador permite al gas frigorífico ceder calor al fluido del circuito de calefacción de un edificio, volviendo al estado líquido. El descompresor rebaja la presión del líquido frigorífico, que comienza su vaporización, iniciando un nuevo ciclo. El fluido caloportador, una vez enfriado en el evaporador, retorna al subsuelo. En modo refrigeración, mediante una válvula de expansión de doble sentido y una válvula de 4 vías a la salida del compresor, se invierte el sentido de funcionamiento del sistema y el calor excedente del edificio es evacuado al subsuelo fresco. El rendimiento de una bomba de calor geotérmica en modo calefacción se mide por la relación entre la cantidad de calor producida y la energía eléctrica consumida. Esa relación se denomina COP, coeficiente de eficiencia energética, y suele estar comprendido entre 3 y 5. Una termobomba que tenga un COP de 5 significa que proporciona 5 kilovatios de energía térmica al edificio por cada kilovatio de energía eléctrica consumida por el motor del compresor, las bombas de circulación de los fluidos, el termostato, los ventiladores, etc. Es decir, que 4 kilovatios provienen de la energía geotérmica, que es gratuita. En modo refrigeración, la energía útil es el calor extraído del edificio por la bomba de calor. El fluido portador de calor que circula por los intercambiadores subterráneos puede ser agua subterránea o agua con un anticongelante en circuito cerrado. En el primer caso, el intercambiador es el propio acuífero desde el que se bombea agua por un pozo de producción y al que se restituye por un segundo pozo de inyección, una vez que ha cedido el calor transportado en el evaporador de la bomba de calor o en un intercambiador intermedio. Más comunes son los sistemas geotérmicos, en los que circula agua con un anticongelante por un conjunto de tubos de polietileno en circuito cerrado. Los tubos de polietileno pueden ir enterrados horizontalmente en el suelo, intercalados en las masas de hormigón armado que se emplean en las cimentaciones de algunos edificios, o dispuestos verticalmente en el interior de sondeos de pequeño diámetro. Los intercambiadores horizontales son más fáciles de instalar y más económicos. Se colocan espaciados regularmente en amplias áreas excavadas o en zanjas para evitar una gran destrucción de terreno. Como la recarga térmica del terreno la proporcionan la radiación solar, el viento y el agua de lluvia que moja el suelo y se infiltra en la tierra, no se puede impermeabilizar la superficie del suelo situada por encima del intercambiador, ni plantar árboles cuyas raíces podrían dañar los tubos de polietileno enterrados. Las cimentaciones termoactivas son elementos estructurales de hormigón que, además de su función resistente, captan calor del subsuelo o lo ceden al mismo, al ir equipadas con tubos de polietileno sujetos a las armaduras o intercalados en las soleras, por los que circula agua con un anticongelante. El calor o el frescor del subsuelo captados por los intercambiadores se reconduce a la sala de calderas del edificio para alimentar las bombas de calor empleadas para la climatización del mismo. Los intercambiadores geotérmicos verticales, llamados también sondas geotérmicas, consisten en 2 tubos, generalmente de polietileno, unidos en uno de sus extremos por una pieza en forma de U del mismo material, o por 4 tubos unidos de 2 en 2 por sendas piezas en U, constituyendo sondas simples o dobles que se alojan en el interior de sondeos de 10 a 16 centímetros de diámetro, perforados cerca del edificio o incluso debajo de él. La profundidad de estos sondeos oscila entre 100 y 200 metros, y la distancia de las sondas a los edificios a los que van a prestar servicio debe ser la menor posible para que no haya pérdidas del calor captado del terreno durante el recorrido del fluido caloportador, aunque por razones de seguridad debe ser mayor de 2 metros. El medio portador de calor suele ser agua con un anticongelante, siendo el etilenglicol en diferentes concentraciones el más utilizado. Los equipos de perforación que se usan suelen ser de pequeñas dimensiones para que puedan entrar en parcelas de viviendas con accesos estrechos
y facilitar su descenso a excavaciones de edificios suspendidos del brazo de una grúa. Las sondas geotérmicas se introducen rellenas con el fluido caloportador para evitar que puedan aplastarse por diferencias de presión entre el interior y el exterior de las mismas en caso de existir agua o lodos en el sondeo o cuando se realice la cementación. Para facilitar el descenso, se cuelga un lastre en el pie de las sondas, que quedará perdido en el fondo. Los rollos de sondas se colocan en un tambor o carrusel giratorio empleándose un torno equipado con freno, o una guía mecánica accionada eléctricamente que permite que los tubos avancen o retrocedan, evitando atascos. Una vez instalada la sonda, se rellena o se cementa el espacio anular que queda entre los tubos de polietileno y las paredes del sondeo, al objeto de lograr un buen intercambio térmico entre el terreno y el líquido portador de calor, cerrar el sondeo desde la superficie, evitar la entrada de contaminantes exteriores y sellar los acuíferos que hayan podido ser atravesados durante la perforación. La mejor forma de lograrlo es cementando con una suspensión de cemento bentonita, a la que se puede añadir arena de cuarzo finamente molida y polvo de grafito. Una vez fraguado el mortero de cemento bentonita, se somete a la sonda a un ensayo de presión definitivo para comprobar que no existen fugas y poder garantizar que en condiciones normales de trabajo, la sonda geotérmica tendrá una vida útil de 50 años. En edificios de grandes dimensiones o urbanizaciones, al igual que para cimentaciones termoactivas, se realizan ensayos de respuesta térmica del terreno en uno o varios sondeos antes de perforar el resto. Se inyecta calor de forma ininterrumpida al subsuelo y se aplican herramientas informáticas de simulación numérica para predecir su comportamiento térmico con el transcurso de los años. Si se considera el retraso que arrastra España en materia de aprovechamiento de la energía geotérmica poco profunda en comparación con los países de nuestro entorno y las circunstancias de altos precios y baja disponibilidad de suelo, no resulta difícil aventurar que en los próximos 10 a 15 años vamos a asistir a un crecimiento espectacular en el número de perforaciones geotérmicas que se realicen en España, para intentar acercarnos a las cifras que ofrecen otros países, como puede ser Suiza, que con una superficie equivalente al 8,2% de la de España y una población que representa el 16% de la española, en el año 2007 se perforaron 1.400 kilómetros de sondeos geotérmicos superficiales. Renovable, inagotable, natural, económica, eficiente, la energía geotérmica superficial es sin duda la energía del futuro.